Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un mega book haul con unos títulos, pues bueno, que creo que os van a gustar bastante. Puedo dividirlo un poco en dos grupos grandes. Uno es literatura asiática y otros son clásicos. Veréis que me han llegado varios títulos asiáticos muy interesantes. Novedades la mayoría, y luego los clásicos, que bueno, ya sabéis que también ahí ya depende más de las ediciones que salgan, las traducciones, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, tengo como estos dos bloques. De todas formas, entre estos dos bloques de asiática y de clásicos se me ha colado una joyita que he encontrado, que es maravillosa, que es esta primera que os voy a enseñar, que es un libro escrito por una periodista peruana que vivió aquí en Madrid, en España, en la época de la República, de la Segunda República Española. En esos 6 años del 30 al 36, fueron los 6 años que estuvo ella aquí. Produjo varias obras literarias, aparte de trabajar como corresponsal. En la época, pues de eso, de todos los cambios que estaban habiendo en la Segunda República Española, y ella pues fue una de esas periodistas peruana, ya os digo, que vino de Latinoamérica, que estuvo codo a codo escribiendo con otros hombres, y de hecho ella, pues vamos, aquí veis la fotografía de la periodista, que se vestía como un periodista, como un hombre, y se trata de Rosa Arciniaga. Y la obra que os traigo es una obra distópica de ciencia ficción, escrita en aquellos años, en el 33, efectivamente, en 1933, que se llama Moscow Ström, el torbellino de las grandes metrópolis. Esta maravillosa obra que he descubierto, y ya os digo, se trata de una distopía, que es un subgénero de la ciencia ficción, en la que la autora nos critica y cuestiona la aplicación de las tecnologías en cuanto a lo que es el trabajo de la mano de obra humana, ¿no? Cómo afecta, cómo desplaza a la mano de obra, y cómo, pues bueno, la sociedad, a partir de un cierto momento, empieza a estructurarse alrededor y en base a esas tecnologías, pues afectando y desplazando un poco, pues a la mano de obra humana, pues que queda relegada y ya no es necesaria para una serie de trabajos que se requiere, pues más fuerza y más rapidez en la cadena de producción. Como podéis ver, se trata de una historia que hoy en día está de radiante actualidad. Estamos hablando de las inteligencias artificiales, de mil aplicaciones de la robótica, por ejemplo, en las cadenas de producción industrial, sobre todo en el tema de los coches. Si os fijáis, está ya todo prácticamente automatizado por brazos de robot que van intercalando las piezas, encajándolas, y que reducen el núcleo humano simplemente a ingenieros de bata blanca, que han sustituido a los monos azules con bata blanca, que controlan esos procesos robóticos en la cadena de producción. Pues esta mujer ya era una mujer muy visionaria en aquella época, y ya criticaba y cuestionaba aquello. De hecho, era la época de las vanguardias europeas, y ella estaba inserta dentro de todo eso grupos de vanguardia de principios del siglo XX que cuestionaban mucho, ¿no?, el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece, ya os digo, una distopía escrita en el 33, en plena República Española. Lógicamente en el 36 se tuvo que ya empezó la guerra civil, y ya tuvo que marcharse otra vez a Latinoamérica, pero esos 6 años de producción que estuvo aquí en Madrid fueron muy prolíficos, y creo que esta obra de ciencia ficción podría ser, pues bueno, una mirada maravillosa a la mentalidad, ¿no?, de aquella época, de toda la revolución industrial que se estaba dando en Europa. Pero aparte de eso, también podríamos hacer una analogía, pues, con los cambios grandes que están ocurriendo hoy en día, ¿no?, de cómo están las huelgas de guionistas y de actores en Estados Unidos, porque tienen miedo a que las inteligencias artificiales sustituyan a los guionistas, o sustituyan incluso a las facciones, ¿no?, hechos por ordenador. Gente, por ejemplo, que ya ha fallecido, como por ejemplo la protagonista
protagonista esta de Star Wars, que la sacaron en un cameo por ahí y era simplemente una imagen que habían cogido de la actriz que ya había fallecido y que bueno, que la habían utilizado como una actriz más. Es decir, que todo eso es el miedo, ¿no?, que se tiene en Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, en el tema del cine, en este tema. Pero bueno, podríamos hablar de muchos otros procesos productivos que bueno, que se están planteando si el tema de las inteligencias artificiales van a venir para perjudicar algunos sectores laborales, ¿no? Y sobre todo, pues eso, empleos, ¿no?, que puedan sustituirlos. Así que pues bueno, aquí ya os digo, esto es un germen, ¿no? O sea, un primer inicio de ese cuestionamiento del tema de la aplicación de la tecnología, en este caso de las máquinas, de la maquinaria en las grandes urbes, en las grandes ciudades, ¿no? Es como, no sé si os acordaréis de Metrópolis, aquella película clásica de la ciencia ficción. Pues bueno, creo que va así de ese estilo, es decir, cuestiona el hecho de la metrópoli como algo que con su tecnología devora al humano, ¿no? Y lo desplaza como mano de obra y como las necesidades básicas que tiene una urbe la población humana. Así que pues bueno, una distopía súper interesante, bastante voluminosa, no sé si serán unas 400 o por ahí, 385 páginas, no llega a 400, pero bueno, una maravillosa edición de una autora que hasta ahora ha estado desconocida en España y por primera vez se rescata para que, bueno, ya sabéis que después de la guerra civil todo este tipo de intelectuales tuvieron que salir por piernas de España porque ni el contenido de sus obras ni el que una mujer pudiera escribir y pudiera codearse con otros compañeros suyos de profesión estaba bien visto. Por lo tanto, pues bueno, tuvieron que huir de España y en el éxodo este que hubo y bueno, y se perdieron muchos valores de este tipo. Así que pues bueno, aquí tenéis una maravillosa obra distópica del 33 de una peruana periodista viviendo en la Madrid de la Segunda República Española. Muy interesante. Ahora ya para empezar con la primera obra asiática que os voy a traer en este Mega Book Haul. Esta primera obra asiática está escrita por una autora japonesa, pero no nos vamos a separar mucho del género anterior que os he comentado. Y es que se trata también de otra obra de ciencia ficción del género distópico, pero es una publicación reciente, es decir, está recién publicada este mes, en fin, en el mes de septiembre de 2023. Y nos la trae Alianza Editorial y se trata de Selección Automática. Escrita por Yukiko Motoya. Selección Automática es uno de los dos relatos de ciencia ficción que trae esta obra. El otro se llama Mis Momentos, si no me equivoco, Mis Eventos. Mis Eventos y Selección Automática son las dos novelas de las que se compone este libro, que tiene 245 páginas, y os voy a leer un poquito la sinopsis porque creo que es mejor que lo haga así, porque si no hay muchos elementos que se me pueden escapar. Selección Automática, el primer relato, el primer novelet, ¿no?, que lleva, es una distopía futurista. Osiko está feliz de poder delegar la mayoría de sus decisiones en las tecnologías gracias a los chips que lleva insertados en el cuerpo. Así no tiene que preocuparse de organizar sus días, sus comidas o su ocio. El logaritmo lo elige todo en su lugar. Sin embargo, un encuentro casual despierta en ella nuevas preguntas sobre la tecnología y las comodidades que nos ofrece. En segundo lugar tendríamos Mis Eventos, que nos habla de un tifón. Se acerca un brutal tifón y los ríos están a punto de desbordarse, amenazando con inundarlo todo. Yatsuyuki está tranquilo porque vive en una de las últimas plantas del edificio y por lo tanto su casa no sufrirá ningún desperfecto, no como la de los vecinos de abajo, unos pobretones que viven todos hacinados. Sin embargo, la mujer de Yatsuyuki tiene otros planes para cuando llegue el temporal. Es decir, que si os fijáis, la primera sería más bien una distopía futurista, tecnológica, de chips insertados que ya saben tus necesidades y en consecuencia las suples sin necesidad de tu intervención. Y por otro lado, es decir, muy interesante, la verdad creo que es la más interesante de las dos, pero bueno, la segunda también tipo de catástrofes, de tifones, de inundaciones, típica de los japoneses, también son muy apocalípticos en este tema. Así que pues bueno, estos dos relatos yo creo que van a estar muy chulos, muy interesantes y además son pues de ahora. Os voy a
leer un poquito la biografía de la autora, que es muy joven, nació en 1979 en Ishikawa, y es novelista, dramaturga y directora de teatro. Después de mudarse a Tokio para estudiar arte dramático, fundó la compañía teatral Yukiko Motoya, cuyas obras escribe y dirige. Ha sido ganadora, entre otros, de los premios Norma, Yukio Mishima y Kenzaburo Oe. Por tanto, pues bueno, aquí tenéis una autora joven japonesa que, bueno, que nos trae dos novelets en esta obra de ciencia ficción. Uno, selección automática, más tendente a la crítica al tema de la implantación de chip, de la tecnología, el transhumanismo, ¿no?, que se llama. Es decir, el transhumanismo sería como un paso más a la implantación de tecnología y el hombre. Hasta ahora llevábamos pulseritas, llevábamos móviles, llevábamos gafas digitales, estas que se ven. Es decir, el siguiente paso ya es la implantación de esa tecnología. Es un paso más en el camino hacia la tecnología. Eso se llama transhumanismo. Pues el primero sería de este tema, porque hoy en día también está muy de moda esa huida, esa solución, ese solucionar los problemas hacia la tecnología. Y el otro sería más el tema de catástrofes, ¿no?, con el tifón. Así que dos novelets en una nueva edición de Alianza que me parecen muy interesantes y de bastante radiante actualidad. Bueno, y continuando con la literatura asiática y en concreto con una autora japonesa también, os traigo a la autora de una obra muy importante que le dieron muchos premios, que se llama La policía de la memoria. No sé si os acordaréis, también así un poco de ciencia ficción. Pues bueno, esta vez nos trae un recopilatorio de relatos entrelazados, son 11 relatos entrelazados que, bueno, nos van a mezclar un poco la novela negra con la intriga y también con narrativa, es decir, con lo cotidiano. Pero bueno, siempre con ese punto oscuro, ¿no?, y de intriga que esta autora, Yoko Ogawa, nos trae con el libro Venganza. También es una novedad editorial de Busquets, me parece que se llama, de Tusquets. Y bueno, ya os digo, son 11 relatos entrelazados que tendrán relación entre sí, pero ya veréis qué diferentes unos de los otros. Os voy a leer un poquito. Una mujer que espera a que la atiendan en una pastelería desvela, conversando con otra clienta, su tragedia. Va a comprar 2 tartitas de fresa con nata para celebrar el cumpleaños de su hijo, un niño que sin embargo hace años que murió. Con este relato arranca este volumen compuesto por 11 cuentos entrelazados. En cada uno de ellos un detalle, a veces ínfimo, evoca el relato anterior, anuncia el siguiente o cambia completamente la perspectiva hasta formar una espiral vertiginosa. Los protagonistas no tienen aparentemente nada en común. 2 alumnos de instituto, una novelista y su extraña casera, un joven que viaja al entierro de su madre adoptiva, 2 trabajadoras de hospital, una cantante que acude a un taller de bolsos para encargar uno muy particular, una joven que trata de descubrir la infidelidad de su marido, o una insistente mujer empeñada en seguir a un periodista que redacta un reportaje sobre un hotel de lujo. Sin embargo, poco a poco el lector vuelve a encontrárselos, para acabar revelando su aspecto oculto del ser humano. Yoko Ogawa, nacida en Okoyama en el 62, ha ganado los más importantes premios literarios japoneses, incluidos el Akutagawa y el Tanizaki. Es autora de reconocidas novelas como el célebre bestseller La fórmula preferida del profesor, que también fue muy famosa. Su magistral novela La policía de la memoria quedó finalista del National Book Award en el 2019 y del International Booker Prize en el 2020, y fue considerada una de las mejores obras del año de 2020 por el New York Times, The Washington Post, Chicago Tribune, The Guardian, Time, Financial Times, Esquire, Library, en fin, un montón de periódicos. Venganza es una nueva vuelta de tuerca a todo el universo de esta autora. Por lo tanto, pues bueno, si las anteriores fueron la del profesor, una así pues más bien costumbrista, con hechos muy cotidianos pero profundos, quizá de la psicología humana y la relación del profesor con sus alumnos, luego dio otro paso hacia la ciencia ficción. Ahora volvemos otra vez a una especie como de relatos fantásticos, de thriller, con ambientaciones oscuras, y que tienen estos 11 cuentos, tienen relación entre ellos. Por lo tanto, pues bueno, esta recopilación llamada Venganza, de esos 11 cuentos, creo que van a ser, pues bueno, una
una lectura muy interesante. Es medianita, no tiene muchas páginas, pero bueno, tiene sus 300, bueno, no llega a 280, pero bueno, está muy bien. Vamos, tenemos aquí para leer bastante. Yoko Ogawa, mi tercer libro, también de esta autora japonesa. Bueno, el siguiente libro que os voy a traer también asiático y también otra escritora japonesa. Yo no sé qué pasa con las escritoras japonesas ahora, que les ha dado, bueno, por hacer unos libros maravillosos y preciosos, y este es mucho más cozy, es mucho más, pues bueno, ideal para leer ahora con el fresquito, ¿no? En casa por las tardes con ese ambiente acogedor que a todos nos gusta, la velita, la infusión, etc. Y se trata de La biblioteca de los nuevos comienzos, escrito por la autora Michiko Aoyama. Michiko Aoyama nos trae esta especie como de realismo mágico, como de libro de fantasía, en el que la protagonista lógicamente es una bibliotecaria que tiene un poder especial. Cuando la gente llega allí, pues la ve, mientras que está esperando a la clientela, hace figuritas con fieltro, y todas tienen su significado. Pero lo más importante es que cuando un cliente se acerca sin una idea fija de qué libro debe llevarse y le pregunta, ella le pregunta la pregunta que le hace es: ¿qué es lo que buscas? Entonces, es una pregunta, no es qué libro buscas, sino qué buscas, es decir, a nivel un poco más abstracto, ¿no? Más filosófico. Así que, pues bueno, según lo que busque cada uno de los clientes o de las clientas de esta biblioteca, ella tendrá la capacidad de encontrar justo el libro que le va a cambiar la vida. No un libro que le va a gustar, no, el que le va a cambiar la vida. Por lo tanto, bueno, es un poder que ella tiene porque, bueno, conoce muy bien la psicología de las personas y puede, en la respuesta que les ofrece los clientes, traslucir, o sea, saber analizar y saber lo que realmente necesitaría esa persona para que su mundo mejore y cambie a mejor. Así que ese es el poder que tendrá esta bibliotecaria. Por lo tanto, pues creo que bueno, es un libro que a todos los lectores que nos gusta, pues bueno, la literatura, creo que es un libro muy cozy y muy agradable y muy hermoso, y creo que lo vamos a disfrutar mucho. Y sobre todo con el gatito aquí, que ya con eso ya me tienen la mitad ganado. Bueno, y para finalizar con las lecturas asiáticas, os traigo ahora a un japonés que bueno, que falleció prontito, muy joven, creo que falleció en el 47. No, murió con 47 años y falleció en el 36, perdón. Bueno, este hombre, ya os digo, este escritor es un poco extraño, ¿no? O sea, es un poco extraño, es un poco perturbador. Y bueno, y creo que es muy provocativo, ¿no? Muy provocador en su literatura. Es un autor que tuvo una infancia y una juventud un poco bueno, bastante controvertida, ¿no? Su padre era un empresario de una gran explotación agrícola, era de ultraderecha, el padre era un tío muy estricto, él, por suerte, se fue a estudiar fuera, al extranjero, pero luego lo hizo volver su padre, y para que se hiciera cargo de la explotación ganadera agrícola, pero al poco se hundió. Es decir, aquel no sabía llevar aquello ni le gustaba, ¿no? El caso es que luego se fue a trabajar de obrero a Tokio, y luego incluso se hizo monje. Y luego también se dejó el ser monje porque se había enamorado y se casó con una chica. Él siempre le habían gustado mucho las novelas detectivescas y de la novela negra y sobre todo las novelas de misterio anglosajonas, y él era un amante de Poe, por ejemplo, ¿no? Y se le llama, de hecho era frecuentemente comparado con Kafka y con Poe. Y entonces es un hombre, ya os digo, que al tener esa infancia, esa juventud tan extrema y tan convulsa, ¿no? Psicológicamente, pues salió un poquillo perturbado. De esa infancia salió un poquito tocadillo, y de hecho todo lo que escribía era ya os digo, obras muy retorcidas, muy oscuras, y os traigo esta obra que es para mí particularmente me resulta interesante, pero a la vez sé que la voy a sufrir un poco, ¿no? Es decir, que es muy perturbadora, y se trata de El infierno de las chicas.
El infierno de las chicas, del escritor Kyosaku Yumeno, compone tres relatos, ya os digo, muy perturbadores sobre las chicas, sobre las mujeres en Japón y su relación, pues según en las tres historias, ellas serán las protagonistas y cómo tienen que sufrir el momento histórico y su relación con los hombres, pues según sea el grado de necesidad o de dependencia que tengan con ellos, ¿no? Así que creo que ya os digo que van a ser tres relatos perturbadores, pero que para mí tienen dos partes muy interesantes, que son el que fue escrito en el 20, este fue escrito, a ver, ¿qué os digo? No, empezó a escribir en el 22. Aquí la primera edición en España fue en el 14, esta edición es del 21, pero no pone cuando lo publicó originariamente. Bueno, no lo he mirado. Pero bueno, ya os digo que me interesa sobre todo el tema de la cultura japonesa de principios del siglo XX, que me parece, pues bueno, es siempre muy interesante ver qué relación, ¿no?, tenían en aquella época, pues en el tema del género, ¿no?, de la desigualdad de género en Japón, que ya de por sí era una jerarquía, ¿no? Habían clanes y estaban los shogun, el emperador, siempre habían los señores de la guerra, los samuráis que defendían a los señores de cada territorio. Es decir, ya de por sí era una sociedad muy piramidal, muy jerárquica, y en la base estaban los pobres y más abajo todavía las mujeres pobres. Entonces, cuando hay desigualdad siempre hay injusticias, y por lo tanto la última en estar debajo de la pirámide es la que más se come los marrones de esas desigualdades sociales. Y eso es uno de los dos aspectos que me interesaban de esta obra, y por otro lado el tema de que tuviera ese contenido, como el autor era muy amante de Poe y del tema del misterio anglosajón, y luego de esa mentalidad un poco, muy controvertida, ¿no? Tipo Kafka, ¿no? Con muchos planteamientos psicológicos, puzzles, laberintos psicológicos por los que la mujer, en este caso, tiene que intentar huir y salir. Pues creo que esas dos partes, la influencia literaria y el momento histórico en el que está escrito, son los dos elementos que me han hecho elegir esta obra. Así que bueno, pues ya os haré la reseña y ya veremos, ya os diré si he sufrido o he disfrutado de esta obra. Pero bueno, me parece, eso sí, muy interesante, y creo que tenemos que leer de todo, y bueno, y por lo menos para conocer, ¿no? Todos, porque sí que hay géneros que son más, no sé, más comunes, ¿no? Tienen un lugar común, ¿no?, para disfrutar, pero luego hay otras obras de estas raras, extrañas, que son donde surgen los chispazos de cosas diferentes, ¿no? Así que pues bueno, creo que esta obra va a ser interesante. Este hombre, ya os digo, murió muy joven, con 47 años, de un derrame cerebral. Y bueno, y ya os digo que tuvo una infancia muy turbulenta, y bueno, ya os digo, fue monje, fue obrero de una fábrica industrial en Tokio, estudió periodismo, es decir, un hombre muy que se movió mucho, ¿no? Así que, pero bueno, estas vidas tan rápidas y tan intensas, pero tan breves, por suerte o por desgracia, a veces nos aportan riquezas como esta. Bueno, a ver si aligero un poco, porque me quedan todavía los 5 clásicos, así que voy a ver si aligero un poquito y os los enseño más rápido. Hace poquito, sabéis que, bueno, os traje el especial de Iván Turgeniev, os dije que tenía varios libros ya también para leer de él, porque me encantó y me encanta este autor, y bueno, intento leer poquito a poco todo lo que se ha publicado en español de él, o por lo menos conseguirlo para que si el día de mañana, por lo que sea, pasa esa moda, pues que no me quede con libros descatalogados que no pueda llegar a adquirir, o por lo menos a descubrir. Y bueno, os voy a enseñar los 3 Turgeniev que me han llegado hace poquito. Uno es de la maravillosa Alba clásica, en esta tapa dura maravillosa, y se trata de En vísperas. Voy a leer un poquito la sinopsis y así vamos incluso más rápido. 2 jóvenes amigos, un escultor con talento pero algo tarambana y un recién licenciado en filosofía, están enamorados de Yelena Nikolaevna Stajova, un alma sensible, noble, amante de la naturaleza y de los que sufren. Yelena encuentra frívolo a uno de ellos y cada vez más interesante al otro, pero entonces se cruza en su camino un tercero, otro joven comprometido en la liberación de Bulgaria,
del Imperio turco y queda impresionada por su determinación y sus convicciones. Dice ella, es auténtico, ardiente, es un ideal vivo. Mientras tanto, sus padres preparan su boda con un alto funcionario. Alrededor de Yelena y sus 4 admiradores, ahora ya incluido el funcionario, Turgeniev recreó en Vísperas, que fue publicado en 1860 originalmente, su tercera novela, un enfrentamiento generacional, como el de padres e hijos. Acordaros que también nos proponía esa especie como de enfrentamiento generacional, que los críticos de la época vieron como una alegoría de la Rusia que estaba por llegar. De ahí el título de la obra, En Vísperas, encarnada no precisamente en un hombre, sino en una mujer. Su heroína, rebelde a la obediencia, capaz de decidir y de actuar hasta límites extremos, fue muy polémica e instauró un modelo hasta entonces ajeno no solo a la literatura rusa, sino a la Europa en general. Por lo tanto, pues bueno, también nos crea un personaje femenino muy interesante y que, como dice en la sinopsis, podría ser una alegoría a la Rusia, es decir, que posee varios amantes y que no sabe para dónde tiene que tirar, pero está en vísperas de un cambio, ¿no? de un paso adelante en la historia, hacia el progreso, ¿no? En el que Turgeniev estaba empezando a ver esos cambios que estaban habiendo en Europa. Así que bueno, aquí os traigo en Vísperas. Es relativamente famoso esta obra y bueno, y en esta edición preciosa de Alba no contiene muchas páginas, no es muy larga, 240 páginas y bueno, en esta edición preciosa, maravillosa, como os digo, de Alba, y ya estoy deseando leerlo. Vamos, es que Turgeniev, ya sabéis que ha sido un descubrimiento este año y estoy enamorado. Bueno, este nuevo Turgeniev que os traigo es también muy famoso y impactó muchísimo en la sociedad literaria rusa por las grandes descripciones que hacía de la naturaleza y del entorno de Rusia, ¿no? Que sabéis que es tan extenso, que es muy variado, ¿no? Y en sus viajes iba poco a poco haciendo como unos pequeños apuntes, que creo que eran los que se traducían en este libro, que se llama La reliquia viviente. Estos eran los apuntes que él iba anotándose en una libretilla en sus viajes para poder hacer esa descripción de la Rusia, ¿no? De aquella época. Este es un libro breve que no lo voy a sacar porque está plastificado, no trae sinopsis ni nada, así que bueno, ya cuando lo lea ya os lo traeré más adelante, porque no he encontrado reseña ni sinopsis de él ni nada, así que pues bueno, lo dejo un poco por ahí en stand-by. Ya os lo presentaré más adelante, como os digo, pero creo que ya os digo que esas notas que habéis visto en este librito pequeño de La reliquia viviente son las que luego desarrolló en Memorias de un cazador. Esta es la obra que os digo que fue un impacto para todos, sobre todo para los amantes de Rusia, ¿no? De la cultura eslavófona, ¿no? Porque Turgeniev, sabéis que estaba muy criticado por su europeísmo, le gustaba mucho el tema de irse a Europa y aprender las nuevas corrientes culturales que habían allí, pero cuando escribió este libro, pues claro, impactaron porque describía la belleza de la gran Rusia en todos sus rincones, y aquello fue un impacto, ya os digo, para los literatos de la época. La obra de Turgeniev, dice la sinopsis, representa un nuevo periodo en el desarrollo del realismo crítico ruso. En la década de los 40, de 1840, fue el más destacado representante de la corriente ideológica literaria que se inspira en las esperanzas de ilustración de la nobleza. Partícipe de la creación de la literatura de vanguardia y tratando de retratar objetivamente en su obra la vida de los campesinos. Ofreció a sus contemporáneos y dejó a la posteridad un extraordinario ciclo de relatos que son las Memorias de un cazador, que tanto por su tendencia opuesta al tiránico régimen de servidumbre que imperaba en Rusia con los zares, como por su valor literario marcó una época. Ya sabéis que este hombre provenía de la nobleza, pero sin embargo era ilustrado, es decir, le gustaba la ilustración y sabía que el paso inevitable hacia el progreso pasaba por transformar las estructuras un poco medievales que persistían en Rusia.
La publicación de Memorias de un cazador causó una profundísima impresión en los lectores rusos. Los reaccionarios la consideraban una obra incendiaria y el autor fue sometido por parte de las autoridades a una estrecha vigilancia. La aldea rusa, sus campesinos, nunca habían sido descritos con tal profundidad psicológica y tanta simpatía. Su sagacidad práctica, su clara inteligencia, su sensatez, su honradez y magnanimidad se contraponen a menudo en la figura del terrateniente cruel, carente de moral e intelectualmente limitado. Es decir, que nos hacía no solamente el tema paisajístico, sino luego se metía en cómo se trabajaba la servidumbre, ¿no? O sea, cómo seguían trabajando en unas condiciones medievales y cómo pues el capataz y el propietario de esas tierras, el terrateniente, pues seguía todavía teniendo esa mentalidad pues de utilizar a los campesinos como esclavos, ¿no? Así que pues bueno, creo que va a ser una... Y luego la crítica a mí me ha encantado sobre todo porque Turgeniev critica mucho la ignorancia, es decir, que era gente muy ignorante que se aferraba, quería conservar, eran conservadores del viejo régimen, no querían cambiar, no les interesaba cambiar y liberar a sus siervos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esta obra podría ser un poco la que transgredió el límite, ¿no? En el que ya se mete el hombre a criticar un poco políticamente, ¿no? Y sobre todo sociológicamente, ¿no? O sea, solamente mostrando las injusticias ya se hace una crítica, que era lo que hacía Turgeniev. Así que me parece una obra maravillosa, que bueno, que además la he conseguido en esta línea de letras universales de Cátedra, que sabéis que Cátedra suele ser una editorial que trabaja mucho las notas al pie de página, es decir, que nos explica muchas de los párrafos y de las ideas del autor, nos las desarrollan abajo al pie de página y eso me parece siempre enriquecedor. Así que bueno, aquí tenemos otro Turgeniev que bueno, que junto al de las notas que os he dicho de la reliquia viviente y el de En vísperas, pues son los tres Turgeniev que os dije que me quedaban por ahí. Bueno, y el de Humo, que también lo tenía por ahí pendiente, es decir, que tengo todavía a Turgeniev para rato. Así que pues bueno. Hace poco sabéis que os traje una reseña también de un Pushkin, de una novela de Pushkin que me encantó, y a pesar de que se le llama el padre de la literatura, uno de los primeros grandes literatos de Rusia, él nació en el siglo XVIII, a finales del XVIII, en 1799, y falleció en 1837. Bueno, pues este padre un poco de la literatura, de la época más romántica de la literatura rusa, pues bueno, como os dije, os traje una reseña hace poquito que me encantó y tuve que pecar y comprarme las narraciones completas de Pushkin en la editorial Alba Minus. Es voluminoso, como suelen ser las de edición de tapa blanda, así de bolsillito, y tiene 560 páginas. Y bueno, pues no os voy a leer la sinopsis, si no se me hace el vídeo muy largo. Ya sabéis que este hombre, pues eso, era el padre de las letras, no fue muy... era un hombre que le gustaba a todo el mundo, de todas las tendencias políticas, de todos los géneros literarios. Era un hombre bastante, pues ya os digo, en la época del romanticismo hablaba mucho del amor, de la naturaleza, hacía construía historias muy bonitas, relatos y cuentos cortos muy impactantes y sobre todo con mucha... era como una poesía narrativa, ¿no? O sea, como narrativa poética. Entonces, pues bueno, muy disfrutable a nivel literario y bueno, y nos hace pues eso, un esbozo de la época, pues bueno, más hermosa, ¿no? Quizá pues de los pueblecitos, de cómo se vivía en la Rusia, pues un poquito más ideal, ¿no? Más idealizada. Y bueno, ya os digo que este hombre le gustaba a todo el mundo y fue un poco el padre de lo que fue la base literaria de luego todas las corrientes tan diversas y tan incluso a veces enfrentadas que hubo posteriormente en la segunda mitad del siglo XIX. Así que pues creo que es otro. Yo lo rehuía de jovencito, leí varias cosas de Pushkin y me gustaron, pero no sé si quizá fuera por las traducciones
que en ocasiones, pues claro, me parecía muy rococó, ¿no? Algo un poco alejado de nuestro idioma o de nuestra mentalidad. Pero últimamente lo he vuelto a descubrir y bueno, y vuelvo otra vez a disfrutarlo muchísimo. Y como sé que Alba tiene traducciones un poco más actualizadas, pues sé que todas sus novelas van a ser, en este caso, los cuentos van a ser, pues bueno, algo maravilloso. Y como ya sabéis que me gusta un poco coleccionar todos los cuentos y todas los relatos de los grandes autores que más me gustan, pues bueno, he aprovechado esta oportunidad para hacerme con la edición de Alba Minus. El penúltimo libro que os traigo es otro clásico, pero ahora nos vamos a ir a la India. En la India hubo un escritor muy reconocido y muy famoso, y prácticamente es el padre de la literatura. Igual que antes os he dicho que Pushkin era el padre de la literatura rusa, este hombre se podría considerar el padre de la literatura india, de la India. Y os voy a leer un poco, os voy a decir, se trata de 6 acres y un tercio, de Fakir Mohan Senapati. Bueno, pues esta maravilla que ha adquirido ya os digo, es un hombre que escribía pues más bien el tema de aventuras, ¿no? También del tema comercial, el tema de cómo, como sabéis que ahí estaba la ruta de la seda, y pues bueno, en aquella época, pues el tema comercial, el trueque, el comercio, el cargar los camellos y llevarlos para aquí para allá, pues era muy importante, ¿no? Era una época muy importante de ese trasiego, ¿no? Entre Arabia, o sea, la parte de Arabia con Europa y luego con la India. Y esta historia que os traigo aquí, ya veréis como está muy interesante. Esta es la historia de Ramachandra Mangaraj, un terrateniente que quiere más y más, un prestamista desaprensivo que acaba embargando las propiedades de los que no pueden hacer frente a las deudas. Es decir, como un prestamista de estos avaros, ¿no? Que ya habían entonces. Esta es la historia de 6 acres y un tercio, y de 4 asesinatos, y de la investigación policial que conduce hacia el acusado. Inocentes y culpables, terribles desequilibrios, el poder del dinero y la ambición desmedida. El Govindapur de 1830, estamos a la primera mitad del 19, es un espejo de la cara más turbia y terrible del mundo contemporáneo. Exacto. Uno de los pilares de la historia de la literatura india, según Amanta Murthy. Así que pues bueno, aquí esta es una oportunidad de conocer a este gran autor indio. No sé si tendré por aquí la biografía. Sí, mira, Fakir Mohan es un autor de 4 novelas, de diversos poemas y ensayos, y de la primera autobiografía escrita en orilla, y de una veintena de relatos. Fue bastante prolífico. Nació en 1843 y falleció en 1818. Nace en Balasore y muy pronto queda huérfano. A los 8 años cae enfermo. La abuela, temiendo lo peor, encomienda su recuperación a un santo musulmán con la promesa de hacer al niño fakir, que es un tipo de mendigo sufí. Senapati sana milagrosamente, y durante 2 años lo obligan a mendigar con un cuenco en las manos. Es entonces cuando se gana el nombre de fakir y pierde el de nacimiento Braja, porque ahí, como sabéis, que va como por clanes, pues según a qué clan pertenezcas te ponen como un sobrenombre u otro. De formación autodidacta, consigue un puesto de profesor en un colegio de misioneros. Es decir, que de mendigo el tío salta, o sea, se forma en plan autodidacta y puede conseguir trabajar de profesor en un colegio de misioneros. Su preparación pedagógica es tan avanzada que decide escribir en orilla una gramática, un manual de aritmética. O sea, el orilla era como un dialecto, ¿no?, que había en aquella época. Un manual de aritmética y una historia de la India. Libros de texto obligatorios en una época en que lo normativo era estudiar en bengalí, que sabéis que es el bengalí es uno de los idiomas hoy en día más extendidos, es decir, con más población que la habla, ¿no? Pero bueno, él ya, el orilla, o sea, intentó traducir y hacer que ese dialecto se extendiera un poquito más. Funda una editorial cuyo objetivo es rescatar los clásicos de Orissa,
En 1898 publica Rebati, el primer relato en lengua orilla y uno de los primeros en publicarse en la India. En 1902 aparece la que es considerada su obra maestra, 6 acres y un tercio, esta obra, y uno de los textos clásicos fundamentales de la literatura india. Así que, pues bueno, creo que va a ser una maravilla, no solamente porque era, ya os digo, uno de los máximos exponentes de la literatura india del siglo XIX, sino que además, con la vida tan turbulenta y tan de necesidad que tuvo, creo que eso va a impregnar esta obra, que por lo que veo en la sinopsis bastante intensa, y va a ser, pues bueno, va a ser una crítica de esa época, ¿no? De cómo se vivía en aquella época y sobre todo el tema económico, de cómo y luego el que rescate un dialecto y empiece a traducir y a crear obras en ese dialecto para que no se pierda, ¿no? Que eso creo que los dialectos son una riqueza más, es una aportación más a la gran efervescencia y diferencia cultural que hace que todo se mueva, ¿no? Y todo se enriquezca. Entonces, cuanto más idiomas hayan, mejor. Así que, pues bueno, me parece que es una obra pues muy importante, un clásico, pero en este caso es un clásico indio. Bueno, y se me había quedado por ahí un asiático, que os lo voy a traer ahora, que es el último asiático y el último libro de este Mega Book Haul. Y bueno, y no sé si sabréis que, bueno, si os acordaréis que hace poco en el último Mega Book Haul os traje a Teru Miyamoto, este autor japonés, que este libro contenía dos relatos muy costumbristas, muy cotidianos, de aldeas que vivían junto a los ríos y junto al mar, ¿no? Cómo sobrevivían a principios del siglo XX. Este fue publicado en 1972, pero ahora el que os traigo hoy de Teru Miyamoto también es otro más reciente que se publicó en 1982 y que lo acaba de editar Ediciones Elmira, y se trata de El tapiz de otoño. Esta maravillosa obra de Teru Miyamoto, que es la segunda que he conseguido de él y que ya os digo acaba también de publicarse. Esta novela, publicada en el 82, agrandó sobremanera la fama de Teru Miyamoto y está considerada una de las grandes obras clásicas modernas en Japón, donde el autor se le sitúa a la altura de Tanizaki, Dazai o Murakami. Parte del encuentro casual en el volcán del monte Zao de una mujer con su exmarido, Yasuaki, del que no había tenido noticias en 10 años. La mujer, Aki, decide emprender una relación epistolar. Él le había sido infiel con una antigua amiga del instituto, aventura que terminó con la muerte de ella y con Sayuaki gravemente herido, lo que al principio se interpretó como un intento de doble suicidio. En la nueva relación que entabla la antigua pareja, aparece la posibilidad de la redención de un pasado doloroso e infeliz que va virando según avanza la relación afectiva establecida por medio de las cartas a lo largo de un año. Un intento de transformar la tristeza para poder cerrar así el abismo producido por las heridas del pasado. Es decir, una historia dramática de relación de pareja que en este caso pues una relación que se deshizo y que ahora se vuelven a reencontrar en esta excursión al volcán, y a partir de ahí se inicia una relación epistolar en el que con palabras se intentarán cerrar heridas del pasado. Así que me parece una oda a las relaciones personales, a las relaciones de pareja y con esta mentalidad japonesa tranquila, reflexiva, introspectiva y hermosa, que creo que siempre es muy interesante, ¿no? Con la pluma de este autor del siglo XX muy actual, porque esta otra obra que os traje también, la de El río de las luciérnagas, pues quizá nos hablaba más de la vida de los pescadores, de la gente de las aldeas, era como más costumbrista, y aquí encontramos más tema psicológico, tema de personajes, de la psicología de los personajes y de la relación entre ellos. Así que creo que esto será otra joyita asiática maravillosa. Y bueno, ya con esta última obra asiática, ya habéis visto que he traído a clásicos asiáticos, alguna distopía, un par de distopías por ahí del género de la ciencia ficción, y
no ha sido muy variado, pero sí, yo creo que son obras muy propuestas, muy interesantes, que creo que alguna de ellas sí que os podría gustar. Así que bueno, espero que os haya gustado este nuevo este mega book haul que saldrá en octubre, y que bueno, y que en alguna de ellas pues forme parte de vuestras listas de pendientes. Y sin más, no quiero extenderme mucho más, os deseo una maravillosa semana de lecturas y nos vemos la semana que viene con más libros. Gracias por estar ahí y un abrazo, lectores.